Viernes, tercer viernes dentro de la octava. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesucristo, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. ¡Feliz Navidad! El día de hoy estamos celebrando a San Juan Evangelista. Y claro, es muy propio celebrarlo en el tiempo de Navidad, puesto que él le dedica mucho a explicar que la palabra se hace carne. Y ese es el misterio de la Navidad, hablar de la encarnación de la palabra. Y es que, aunque pareciese que es algo muy sencillo, es al mismo tiempo algo muy profundo. Todo inicia con una palabra, todo inicia con una idea. Y en esta historia de la salvación inicia con la palabra, y la palabra que se hace carne, y la palabra que nos da vida. Es muy curioso que en este evangelio que leemos el día de hoy, en medio de la Navidad, podamos nosotros leerlo y cobrar toda una diferente interpretación. Este evangelio también lo leemos en Pascua, donde Jesús resucitado, la tumba está vacía, le anuncia a Magdalena a los discípulos, viene Juan, se asoma y cree. Solamente así. Le bastó mirar la tumba vacía para creer. En este tiempo de la Navidad, nosotros tenemos que creer en Dios. Y me gusta mucho comparar y decirlo. Si tú crees en Dios, tienes que creer en ti mismo. Y si tú crees en Dios y crees en ti mismo, entonces nada ni nadie te va a detener para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus propósitos. En este tiempo de Navidad donde celebramos que la palabra se hace carne, que el amor se hace carne y que en ese bebé que nosotros estamos recordando y celebrando que Dios se encarna, nace igual que nosotros, pero crece y se convierte en un gigante, se convierte en el Salvador, es el Mesías. De tal manera que ese pequeño bebé, esa criatura, en ningún momento titubea, sino que va creciendo, como dirá el Evangelio, en estatura, sabiduría y gracia. Nosotros también deberíamos de crecer. Y para eso tenemos que creer. Creer que este Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, ha nacido igual que tú, igual que yo, con las mismas facultades, con un cuerpo como el tuyo, como el mío, y a él nada lo detuvo para poder mostrar el amor. Y él, incluso amando tanto, nos dirá el evangelista, es capaz de dar la vida por nosotros. ¿De qué eres capaz tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Pronto vamos a empezar a hablar de los propósitos, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te detiene a poder cumplirlo? ¿Qué te detiene a poder llegar allá? Si es algo muy bueno, qué bueno, tenlo en tu corazón. Si es en la voluntad de Dios, cree en Dios y cree también en ti. Que al igual que San Juan Evangelista, nosotros también podamos asomarnos al pesebre, contemplar ese niño y creer. Que también tú puedas asomarte en el espejo, contemplarte y creer. Si Dios se ha hecho carne,
es porque te ama. Es porque todo es posible para Dios. Y en otra parte del Evangelio dirá, todo es posible incluso para quien cree. Cree en ti. Creer en Dios es creer en ti. Es creer que tú puedes ser mejor. Y para eso tenemos que creer que es posible mejorar. Porque creemos en un Dios que nos ha amado y que ha restaurado la esperanza en el ser humano. Antes de querer cambiar el mundo, creamos en nosotros mismos para poder cambiar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la encarnación, el Dios de la esperanza, el Dios que incluso nos ama y cree en nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creer es tan sencillo y es el primer movimiento del alma. Creer, tener fe. Es que no empieza ninguna carrera si no se empieza con el primer paso. Nadie va a terminar un maratón si no da el primer paso. Y nadie va a terminar el maratón si nunca cree que lo puede terminar. Cuentan por ahí que en tiempos de Jesús había un hombre que no creía, era ateo, que cuando le tocó ver que Jesús estaba caminando sobre el agua, él dijo, pues no que es Dios, si es Dios, ¿por qué no sabe nadar? A veces nosotros nos encerramos mucho y no creemos en lo evidente, y lo evidente es que Dios se ha hecho carne porque nos ama. Y si Dios se ha hecho carne, quiere decir que nosotros también podemos llegar a ser como Él. Ten fe en Dios, ten fe en ti mismo, que aquel que tiene fe, nada lo va a detener. Que tengas un excelente día.